Esta noche te voy a contar cosas que nunca aparecieron en los informes militares, cosas que los soldados vieron en la oscuridad del frente y que cuando las contaron, todos se rieron. Sombras que caminaban entre las trincheras, voces que llamaban por su nombre aunque nadie estuviera allí, luces en el cielo en medio de bombardeos y figuras que se quedaban mirando desde el bosque. Ellos pensaron que era el cansancio, que era el miedo, que era la culpa. Pero cuando más de un soldado empezó a describir lo mismo, ya no sonaba a imaginación. Quédate hasta el final, porque algunos de estos hombres jamás volvieron a dormir tranquilos. La guerra de noche no se parece a la guerra de día. De día hay ruido, órdenes, helicópteros, gente moviéndose. De noche hay silencio, y el silencio hace ruido. El soldado está cansado, con hambre, con miedo, pero tiene que vigilar. El problema es que la mente en ese estado empieza a ver cosas. Al menos eso dicen los oficiales. Pero ¿qué pasa cuando 3, 4 o 5 soldados reportan la misma aparición en turnos distintos? ¿Qué pasa cuando alguien escucha la voz de su madre, pero su madre está a miles de kilómetros? Muchos de estos relatos fueron contados en dormitorios, después de la misión, casi en secreto. Otros se guardaron por vergüenza. Hoy vamos a repasarlos como ellos los contaron. La primera historia la contó un recluta que estaba de guardia cerca del perímetro. Era pasada la medianoche y había neblina baja. Él vio claramente a una figura apoyada en el alambrado, como si quisiera cruzar. Pensó que era un civil perdido. Apuntó con la linterna y la figura desapareció. Lo raro no fue eso. Lo raro fue que el alambrado seguía doblado, como si alguien lo hubiera estado agarrando. El soldado avisó al superior. Cuando lo escribió en el reporte, el sargento le dijo, pon que era un animal. Pero al día siguiente, otro soldado del mismo turno contó que vio a alguien de pie en el mismo lugar, mirando fijo al campamento. Nadie quiso admitir que en esa zona hacía meses que no había población civil. En otra unidad, en zona montañosa, un soldado dijo haber escuchado la voz de su amigo llamándolo por su apodo. Él se giró, creyendo que su compañero había vuelto de la misión nocturna. Pero ese compañero había muerto una semana antes en una emboscada. La voz lo llamaba desde detrás de unas rocas. Ven, rápido. El soldado estuvo a punto de ir, pero otro lo detuvo y le dijo, ¿con quién hablas? Cuando contó lo que escuchó, todos se quedaron en silencio. A esa misma hora, otro vigía, a 200 metros, dijo que escuchó a alguien hablando solo. El oficial anotó, alucinación por fatiga. Pero desde ese día nadie quiso hacer guardia solo. Un pelotón en misión nocturna afirmó haber visto luces flotando sobre el bosque, moviéndose de manera inteligente. No eran bengalas, no eran drones, no eran disparos trazadores. Se quedaban un momento sobre los árboles y luego se deslizaban en silencio. Uno de los soldados dijo que sintió una presión en el pecho, como si alguien lo estuviera observando. Al regresar, lo contaron. El teniente dijo que era un fenómeno atmosférico, pero 2 días después, la cámara térmica captó una de esas luces, y no había calor. Entonces, ¿qué era?, preguntaron. Nunca les respondieron. En un frente más antiguo, varios veteranos coincidieron en lo mismo. De noche se escuchaban pasos entre las trincheras abandonadas, pasos lentos, pesados, como de alguien arrastrando el equipo. Pero cuando iban a revisar, no había nadie. Lo más extraño es que los pasos se detenían justo detrás del soldado que estaba de guardia, como si alguien se parara a su lado. Uno de ellos dijo que sintió una mano en el hombro. Giró rápido, nada. Lo reportó. Le dijeron, es tu mente, estás cansado. Pero al día siguiente, otro soldado pidió cambio de puesto porque alguien respiraba detrás de él toda la noche. Un relato especialmente perturbador vino de una zona rural. 2 soldados, en patrulla nocturna, vieron a una niña de unos 8 años parada en medio del camino de tierra. No lloraba, no hablaba, solo miraba. Era zona activa de combate, no debería haber niños. Le hicieron señas para que se apartara. La niña no se movió. Cuando se acercaron con cuidado, desapareció como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. Uno de ellos juró que la volvió a ver esa misma noche, pero en el borde del campamento, detrás de una tienda. Lo contó y todos dijeron, seguro fue un animal. Días después, un soldado local les dijo que en esa aldea había una niña que murió durante un bombardeo, parada en medio del camino. Cerca de un río, un grupo que hacía guardia
Afirmó haber escuchado a alguien pidiendo ayuda en la oscuridad. «Soldado, aquí». Eran casi las 3 de la mañana. Apuntaron con las linternas. Nada. El sonido era claro, como de una persona ahogándose. Uno quiso meterse, pero el sargento lo detuvo. «Nadie se mueve. Puede ser una trampa». El grito duró varios minutos y luego se transformó en un susurro. A la mañana bajaron a revisar. No había huellas, no había ropa, no había signos de caída. Lo anotaron como sonido no identificado. Pero a partir de esa noche, alguien seguía llamando, siempre a la misma hora. Un testimonio que se repite en distintos conflictos es el del soldado sin rostro. Un vigía vio a un militar caminar entre las tiendas con el uniforme correcto, el paso correcto, como si fuera de la misma unidad. Le habló. El otro no respondió. Cuando pasó por debajo de la luz, el vigía notó que no tenía rasgos. Era una cabeza, pero sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo piel. El vigía se quedó paralizado. Lo contó más tarde, temblando. Le dijeron que estaba dormitando. Años después, en otro destacamento, otro soldado describió exactamente lo mismo. Nunca se conocieron. En una base remota, una radio vieja, ya fuera de servicio, comenzó a emitir estática durante la noche. Eso puede ser normal. Lo que no es normal es que cuando el soldado dijo su nombre en voz baja, la radio lo repitió con su misma voz, distorsionada. «Martínez». Él apagó la radio. Minutos después se encendió sola y otra vez dijo, «Martínez, sal», lo reportó. El técnico dijo que era imposible porque esa radio no estaba conectada al sistema. Desde ese día, la guardia nocturna se hacía con otra radio y con la vieja apagada bajo una manta. En una carretera militar, los conductores decían ver sombras cruzando de un lado al otro en plena noche. No eran personas, no eran animales, eran figuras altas, alargadas, que cruzaban lentamente, como si no les afectara la luz del camión. Cada vez que alguien intentaba alumbrar, la sombra desaparecía. Un chofer casi volcó tratando de esquivar algo que no estaba ahí. El informe llegó al mando y la respuesta fue simple: fatiga del conductor. Pero los choferes empezaron a pedir viajar en pareja. En algunas bases improvisadas había habitaciones que nadie quería usar. Un escuadrón contó que en un cuarto en particular siempre se escuchaba a alguien caminando de noche, aunque estaba vacío. Un soldado nuevo durmió allí y dijo que sintió que alguien se acostó en la cama de arriba, pero él estaba solo. Al levantarse vio la marca del colchón hundido. Cuando lo contó, los veteranos dijeron, sí, ese era el cuarto del chico que no volvió. Nadie más quiso dormir allí. Oficialmente no pasó nada. En una noche de neblina, un soldado vio pasar una patrulla completa. 5 hombres, con equipo antiguo, cascos de otro modelo, avanzando en silencio. Pensó que era otra unidad. Les hizo señas. No respondieron. Siguieron caminando hacia un área minada que estaba señalizada. El soldado quiso avisar, pero cuando levantó la radio y volvió a mirar, ya no estaban. Al describir los uniformes, un sargento mayor dijo en voz baja, «Ese uniforme se usaba aquí hace más de 20 años». En una operación nocturna, un grupo comenzó a disparar hacia una colina, porque vieron claramente siluetas moviéndose. Dispararon, se parapetaron, pidieron apoyo. Cuando amaneció y subieron, no había cuerpos, no había casquillos del otro lado, no había rastros de que alguien hubiera estado ahí. Sin embargo, 4 soldados juraron haber visto a los enemigos apuntándoles. El oficial, molesto, escribió, «Falsa alarma por mala visibilidad». Pero uno de los soldados dijo después, no eran enemigos, eran como sombras jugando a ser soldados. Un militar en misión en otro país recibió en plena guardia nocturna la voz de su madre llamándolo por su nombre, con acento de su ciudad. Era imposible que ella estuviera allí. Él se emocionó, casi respondió. Pero la voz le dijo, «Ven, rápido». Ese ven lo asustó. Al día siguiente llamó a casa. Su madre estaba bien, dormida a esa hora. Otros soldados dijeron que, en esa zona, era común escuchar voces conocidas tratando de sacarlos del puesto. Algunos lo llamaban el eco del miedo. Una tropa perdió a un compañero en una explosión. Esa noche todos estaban en shock. A las 2 de la mañana, uno de ellos salió de la tienda y vio al compañero sentado en una caja de munición, como siempre hacía para fumar. Lo saludó por costumbre y luego recordó que estaba muerto. Cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba. Lo contó llorando.
Le dijeron que era el duelo, pero al día siguiente otro soldado dijo: yo también lo vi pasar detrás de la cocina. En un frente con mucha vegetación, varios soldados dijeron sentir que alguien los observaba desde el bosque. Al principio pensaron que era el enemigo, pero no había ruido de ramas, no había huellas, no había calor en las cámaras. Solo dos ojos fijos, a la misma altura, en el mismo lugar, todas las noches. Uno de los soldados dijo que cuando apuntó el arma, esos ojos se separaron, como si fueran dos seres, no uno. Esa noche nadie durmió. El reporte llegó al mando y quedó archivado como fauna local. Muchos de estos relatos nunca llegaron a ser oficiales, porque el ejército no puede escribir "un fantasma se paseaba por la base" o "una voz lo llamó desde el río". Lo más fácil es decir estrés de combate, fatiga, falta de sueño. Pero cuando los hombres que estuvieron ahí en la oscuridad dicen "yo lo vi", es difícil ignorarlo. La guerra no solo rompe el cuerpo, rompe la frontera entre lo real y lo que no podemos explicar. Y quizá por eso estas historias se cuentan de noche, entre soldados, en voz baja. Porque allá afuera, en mitad del frente, no estás solo, aunque no haya nadie. Si te quedaste hasta aquí, recuerda, las cosas que los soldados vieron de noche, tal vez no eran para que alguien les creyera.